Continuamos aquí en este programa del Museo de los Trabajadores, el primer programa del Museo de los Trabajadores, con esta visita muy destacada, que es nuestro amigo Ignacio Martín Clopet. Y como veníamos diciendo, él hizo un trabajo de investigación que le dio forma en un libro, que ya son dos cosas muy difíciles, que cuesta muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio personal, muchísimo dinero también, que seguramente lo has tenido que poner vos, Ignacio, como somos nosotros los compañeros, pero que realmente da a luz cosas que los mismos peronistas no conocemos y que se discutieron políticamente, como por ejemplo dónde nació Perón. Sí, el tema del nacimiento, como decíamos en el bloque anterior, hubo una escena, puesta en escena en el Congreso, qué había sucedido, si nació en un lugar o en otro. ¿Qué me pasó a mí en ese momento? Yo recuerdo que asistí a esa audiencia, era joven, más joven que ahora, porque pasaron ya varios años, más de 11 o 12 años, y a mí me pareció algo muy triste ver que una disputa de carácter histórico que dividiera dos pueblos vecinos a 40 kilómetros de distancia y que para ellos se montara todo ese aparato, como dije antes, felinesco, me dio una gran tristeza. El único documento que había era un testimonio. No, habían testimonios orales y habían algunas otras cuestiones, pero nada que se haya hecho con suficiente rigurosidad científica. Vos sabés muy bien cómo... Si yo puedo decir hoy que soy hijo de mis padres, yo soy hijo de fulano y de mengano. Bien. ¿Por qué yo sostengo que soy hijo de fulano y de mengano? Porque ellos me lo dijeron. Sí. Yo personalmente no fui a probar que era hijo de mi papá y de mi mamá, sino que yo confié en una acción verbal y en un acto de fedatario de decir, creo que soy hijo de mi papá y mi mamá. Ahora yo no hice un ADN, no me puse a investigar, no vi efectivamente si lo era o no lo era. Hay una partida que la partida perfectamente puede ser una partida que dice fulano de tal, pero puedo perfectamente no ser hijo de ellos, y así son las cosas. En el caso de Perón y su nacimiento en Lobos, y con el nacimiento de Roque Pérez, se decía que era hijo, que había nacido unos años antes de la fecha real, que había nacido en tal rancho, pero no había elementos que dieran certeza de eso que se afirmaba. Y aparte hay cosas también que, como bien decíamos antes, hay intereses creados por crear una versión distinta a lo que se venía diciendo. Y en mi caso particular, yo escribí un librito que se llamó ¿Dónde nació Perón? Lo escribí en el año 2000 y 2001, donde yo utilizaba una documentación que para mí era muy rica y era inédita, que mi abuelo había sido mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno se casó con la prima hermana de Evita. Mi abuelo paterno, que era amigo de Perón en su juventud, y había un parentesco colateral. La familia de mi abuelo está vinculada a lo de los Perón ya en el año 1860, te estoy hablando, cuando Dominga Dutey, la abuela de Perón, su hermana Sinforosa, que era una hermana menor de Dominga, se había casado con un tío de mi abuelo, por lo tanto había una vinculación familiar muy antigua con los Perón. Esto no es que a mí se me ocurrió, no, hay una relación muy íntima, y en esa intimidad me llevó a poder escribir ese librito que Perón, a afirmar por qué había nacido en Lobos y nunca se había oído en mi familia jamás que había nacido en Roque Pérez, pero hay documentos que también certifican eso. Sí. Por ejemplo, la página del censo. Hay un censo nacional, el primero del 69, donde en el censo, estamos hablando de 1869, aparecían las personas, imaginémonos, no el censo que se hizo ahora el año pasado, imaginémonos en el año 1869, hace 150 años atrás, la gente estaba esperando al censista como quien esperaba, no sé. Me imagino. Imagínense la escena. Sí. Hagamos una composición del lugar, vivir hace 150 años y que venga una persona a visitarnos para ver... Con el tecito, con lo que tenían para hacer. Y toda la familia junta. Y toda la familia junta. Bien. Cuando allá hace el censo del 69, a Mario Tomás Perón se lo censa junto con su compañera en ese momento, no esposa porque se casaron después,
Juana Sosa, y estaba junto con ellos el hijo mayor, Avelino Mario, el hermano mayor de Perón. Y no estaba Perón. ¿Por qué no estaba Perón? Porque el censo fue en septiembre y Perón nace en octubre. Un dato no menor. La historia de quienes dicen que nació en Roque Pérez es que Perón estaba en ese momento a cuidado de una criada en Roque Pérez. Yo pregunto, hace 150 años, ¿qué madre iba a dejar a 50 kilómetros de distancia un hijo a cuidar recién con 2 años de nacido? Nada. Aparte, en el censo de Roque Pérez tampoco aparece ese niño. Eso por un lado. Y luego yo tengo la documentación de las primeras partidas de nacimiento pedidas de Perón, que fueron para la sucesión de su padre. Partidas que yo conservo el expediente sucesorio, gracias a Dios lo conservo, lo tengo en mi poder, y fueron pedidas por primera vez, incluso mucho antes de que Perón ingresara al colegio militar, y con toda esa historia que se contó, de que como era hijo natural. Es otro tema que te metiste en este libro, que también un hecho de investigación viene a chocar con algunas cosas que se dicen históricamente, que se toman como ciertas y que además justifican con esas cosas algunas actitudes de Perón, que era así, era diferente como líder porque su madre descendía de los indios, etcétera, etcétera. Eso también no es real. Miren, el tema es cierto que Perón y Evita tuvieron dos realidades sociales muy parecidas. Muy parecidas. Es bueno que lo digas eso. Muy parecidas, muy similares. Quienes escriben sobre estas cuestiones en el ámbito sociológico han hecho como una especie de deformación y han querido decir de que Perón y Evita tenían origen igual y que eran resentidos los dos por igual. Dicho por uno de los sociólogos más reconocidos del país. Decí el nombre de Ignacio. Sebrelli, por ejemplo. No, bueno. Pero no quiero darle publicidad. No le vamos a dar, pero es bueno decir quiénes son. Sebrelli dice que Perón y Evita eran resentidos porque los dos eran hijos eran hijos naturales los dos, que nacieron fuera del matrimonio y que su realidad social implicaba que esa situación los había convertido en resentidos. Cosa que yo lo desmiento categóricamente, porque si algo no había en Perón y Evita era resentimiento. Lo que sí tal vez hubo por parte de ellos fue una reacción contra las injusticias de la oligarquía que habían padecido tanto Perón como Evita en sus familias. Sí. Porque vos recién, Mónica, nos preguntabas si Perón tenía ancestros indígenas. Yo, en los libros que he estudiado y en las partidas que he investigado, Perón no tenía a ciencia cierta ascendencia indígena. ¿Por qué digo a ciencia cierta? Porque Perón tiene 16 generaciones en la Argentina, por los Sosa Toledo. 16 generaciones en la Argentina lo remontan a Perón a los confines de la conquista. No ya familias patricias, sí, no ya familias virreinales, sino familias de la conquista. Sí, que es lo que hablábamos hoy, antes de nuestro primer programa del Museo de los Trabajadores. Hablábamos acá con Ignacio y con Alberto el tema de los genes, ¿no? Es decir, como uno está convencido después que toma esta investigación, la revolución realmente que hizo esta pareja la hace a partir de todos sus genes que eran revolucionarios. Hay ancestros de Perón y de Evita, que hay ancestros militares, hay ancestros de conquistadores, hay ancestros de gente que ha fundado pueblos, hay ancestros de profesionales, hay ancestros de trabajadores. A ver, el hombre, como bien decía el viejo Aristóteles, no nace por generación espontánea. El hombre, en buena medida, es lo que es, en parte, fueron sus ancestros. O sea, la realidad es esa. Por ende, Perón y Evita no son dos marcianos que cayeron de un ovni a fines... Y cambiaron este país. Y cambiaron el país y vinieron a no conocer
porque vinieron a hacer un experimento social. Sí, algunos dicen sí, lo hacen, Perón lo que pasa que lo mezclan con los nazis, etcétera, etcétera. Por un lado. Por el otro, lado, que Evita, si nosotros vemos las escenas de cine que se han hecho, sí, muestran un gran resentimiento. Por ejemplo, Evita dicen que queda resentida porque fueron echados del velorio. Sí, aparte, sí, una cosa, en este libro también te vas a poner vos en otro tema, y aquellos que lo quieran escuchar, por supuesto que lo vamos a esperar hoy en el Museo de los Trabajadores a las 7 de la tarde, en la calle 51, número 417, Casa Histórica de la CGT. Hay otro tema que también es un tema grave, ¿viste?, para investigar, que es el apellido Duarte de Evita. Sí. Evita, su apellido no era Duarte. No era Duarte. Pero de pronto nos encontramos con Eva Duarte. El tema de Duarte, el apellido real era Huart. Era una U, una H, una Pero A. cuando ella toma ese apellido, ella no llegó a ser reconocida por los Duarte. Hay un poco ahí de... Sí, en Bueno, realidad... dejamos eso para la tarde. Lo dejamos para la tarde. Lo dejamos para la tarde. Vamos a explicar hoy a la tarde, pero yo tengo versiones dichas, contadas por mi abuela a mí, y la realidad no es tan así como se ha dicho, pero dejémoslo Bueno, para la tarde. están todos invitados. Este es el libro, está agotado. Estamos pidiendo a Ignacio que haga otra edición, pero que además se utilice como materia de estudio, porque es un trabajo de investigación. Es alguien que cuesta historia exclusivamente con un trabajo de investigación, y además es sobrino nieto de Eva Perón, ¿no? Y lo vamos a presentar con UPCN en varios lugares, con Mónica Lixa en el Instituto Jauretche en Avellaneda el próximo, y me comprometo conjuntamente con nuestro sindicato en presentarlo en el Partido Justicialista de La Plata, que tiene un buen auditorio. Me parece que con todo placer, donde podamos... Tenemos que conocer los peronistas, la verdad, que no son dos marcianos, que no vinieron, que acá y aparecieron. Son hijos de su pueblo y le han dado al pueblo lo que la oligarquía le robó a ese pueblo. Bueno, después también está el parentesco de Perón con Borges. Que Sí. si sabe Borges saltaría de su lugar de descanso, pobre. Bueno, nos encontramos a la tarde. Con todo gusto, muchas gracias. Gracias, chicos, gracias a todos.